Pues bienvenidos a todos, ya tenemos por aquí 29 conectados, veo que se van sumando poco a poco más. Muchas gracias por conectarse nuevamente a estos webinars mensuales de salud que son sumamente importantes, sobre todo para tomar conciencia de la importancia que tiene nuestra salud. Muchas veces dejamos pasar algún dolor, algún síntoma. A veces no le damos la importancia, entre tanto trabajo pendiente, siempre lo aplazamos. Y es sumamente importante que para detectar pues enfermedades lo hagamos a tiempo. Y también para eso es el tema de la prevención. El día de hoy, la doctora Olga justamente nos va a hablar de lo importante que es justamente tomar ciertas acciones para prevenir y que no detectemos enfermedades ya que las tenemos en una etapa pues muy avanzada. Doctora, bienvenida, muchas gracias por esta sesión. Va a ser de mucha ayuda para muchos de nosotros. La doctora Olga Ledesma es parte de nuestros médicos de salud interactiva. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, buenos días. Una disculpa, tenemos aquí un pequeño conflicto con el audio, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Pues bien, Fer, si empezamos, por favor. Claro. Bien, pues es muy importante comentarles. Creo que todos sabemos y yo creo no hay nadie que no sepa qué es la diabetes. Sabemos sus complicaciones, hemos visto infinidad de pacientes o de personas que incluso convivimos con ellos o tenemos un amigo o el amigo del amigo, todo mundo tiene diabetes. Es una enfermedad muy frecuente. En esta ocasión no vamos a hablar tanto de la enfermedad como tal, porque bueno, a final de cuentas la enfermedad ya está. Lo que vamos a hacer, vamos a platicar cómo ha evolucionado la enfermedad, cómo podemos nosotros cuidarnos para reducir el riesgo de padecerla y, por supuesto, cómo ayudar también a las personas que ya la padecen en disminuir lo que son las complicaciones de la diabetes. En esta ocasión, pues lo vamos a hacer no de forma triste, sino de una forma más empática. Vamos a ver una presentación diferente, tratando de captar las ideas más importantes de lo que es la diabetes. Entonces, vemos aquí el mapa de México, lo simulo como si fuera un panal de abeja, porque pues la diabetes a final de cuentas quiere decir miel, quiere decir azúcar elevada, y nos damos cuenta que en México somos 14.6 millones de adultos afectados. Sin embargo, podemos llegar a ser más debido a que pues desafortunadamente no nos cuidamos y no hacemos detecciones a tiempo. Actualmente nosotros ocupamos el 7º lugar a nivel mundial. En nuestro país es la primer causa de muerte hospitalaria. En el 2024, por la simple diabetes, fueron 112,000 defunciones. El gran problema, el 50% no tiene un buen control y solamente 1 de cada 4 pacientes detectados y tratados está en buen nivel. Entonces, aquí es la problemática. Aparentemente somos 112,000, puede duplicarse, puede triplicarse la cifra, pues incluso hasta de defunciones, porque no tenemos una detección oportuna. ¿Y por qué? Porque también al usuario, al paciente, le da miedo acudir con el médico una vez que le dicen, ¿sabes qué? Que tu azúcar está elevada. ¿Por qué? Pues porque muchos aún todavía lo catalogan como la enfermedad la cual me va a matar. ¿Me das la siguiente, Fer? Esta enfermedad no es nueva. Ya desde hace un buen de tiempo se conoce. De hecho, el primer dato de la diabetes la tenemos en el Papiro de Ebers. El Papiro de Ebers es un documento que tiene pues una historia relevante en medicina y en 1500 ya está descrita como una enfermedad de vaciado de la orina. ¿Por qué? Porque los pacientes orinan mucho y eso lo sabemos desde aquella época. Posteriormente, en el siglo V, en el siglo VI,
pues areteo de Capadocia determina que la enfermedad se parece o que los síntomas de la enfermedad se parecen a un sifón y entonces la empieza a llamar diabetes. Porque bueno, pues debido a al movimiento que hace el sifón en el agua. Así como entra, pues vuelve a salir. Y es más, nos da la impresión de ser más abundante. Ya más adelante, su ruta nos indica que la orina es dulce y pegajosa. Estas características igual tomadas del paciente que tenía o que orinaba mucho, pues desde ahí los empezaban a examinar y bueno, posteriormente se vio que esa orina, a diferencia de otras personas, era más pegajosa, desprendía un olor dulce, era más densa y bueno, no quiero saber si es que la probaron, pero bueno. En 1675, por ahí 1776, otros médicos demuestran que efectivamente, aparte no nada más la orina la detectaban como dulce, sino que también decían que esta dulzura de la orina provenía de la sangre. Y bueno, ya en 1921 tenemos el descubrimiento de la insulina y con ello el primer paciente en teoría que se cura de diabetes. La insulina fue sintetizada a través del páncreas de un perro. Y bueno, pues esto fue un gran descubrimiento y pues hasta nuestros tiempos, la insulina artificial, vamos a llamarlo así, continúa siendo una gran alternativa de tratamiento. La que sigue, Fer. A grandes rasgos, vamos a ver qué es la diabetes. Ustedes me pueden decir, la diabetes es cuando tengo el azúcar alta, la diabetes es cuando el páncreas no secreta la insulina, la diabetes es una enfermedad que con el paso del tiempo te pueden amputar tu pierna y tenemos muchas ideas de lo que es la diabetes. La diabetes, una vez que nos da, hasta ahorita, ya no se quita. Por lo tanto, la diabetes también no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica que va a estar caracterizada porque los niveles de glucosa o de azúcar en sangre se van a asociar a la deficiencia o a la falta de insulina. La insulina la producimos en el páncreas de manera habitual. Si nos fijamos donde está la palomita verde, pues la insulina actúa como la llave que va a ingresar, que va a permitir abrir la célula para que la molécula de glucosa ingrese y con esto, pues obviamente la célula pueda trabajar, pueda realizar todas sus funciones, todo su trabajo. ¿Qué pasa cuando no hay insulina o cuando la insulina es deficiente? Pues no hay quien ingrese esas moléculas a la célula. Por lo tanto, las moléculas de azúcar, que son las amarillitas, están circulando libremente en la sangre. Aparte, pues la célula incluso la podemos ver débil, la podemos ver incluso con cambios anatómicos, puede no estar ya cumpliendo sus funciones y esto ocasiona pues que sea una enfermedad crónica, es una enfermedad en la cual pues también a falta de que las células trabajen de manera adecuada, pues también va dañando nuestros órganos. Entonces, esta es la importancia. Si no tenemos la llave que meta la energía a la célula, nuestro cuerpo pues empieza a dejar de empieza a fallar, empieza a dejar de cumplir con sus funciones. La que sigue, Fer. Bien, vamos a identificar la amenaza. Sabemos que hay varios tipos de diabetes. Sin embargo, las más importantes es la tipo 1, en donde el páncreas definitivamente no produce nada de insulina. Esto decían la diabetes infantil, la diabetes temprana, entonces aquí pues el tratamiento definitivamente era insulina. Y la siguiente es la tipo 2, es la más frecuente, anteriormente se conocía como la diabetes del adulto, ahora pues ya no es la diabetes del adulto. Cada vez desafortunadamente estamos viendo personas más jóvenes con este tipo de problemas, en las cuales pues esa llavecita llamada insulina está fallando, ya no se está produciendo. ¿Por qué?
por múltiples factores que ahorita más adelante vamos a ver. La que sigue. Bien. Nosotros detectamos un radar de riesgo, es decir, todos nosotros tenemos factores de riesgo. Hay factores que se pueden modificar y hay factores que desafortunadamente no los podemos cambiar. ¿Cuáles no podemos cambiar? Pues la genética. La diabetes tiene un historial genético muy fuerte, muy arraigado. De hecho, se habla que incluso por raza, los mexicanos ya traemos el gen incrustado. Y entonces, pues eso no lo podemos cambiar. El estilo de vida es un factor modificable, ese sí lo podemos cambiar. Sabemos que si nosotros, pues, cuidamos nuestra salud y hacemos cierto énfasis en puntos específicos, podemos incluso evitar que ese gen que ya está ahí en nuestro genoma, en nuestros familiares de primera línea, papás, abuelos, hermanos, no desarrollemos la diabetes. Hay algunas enfermedades incluso que pudieran ser también, no tanto a lo mejor la causa de la diabetes, pero sí consecuencias de la enfermedad. Entonces, aquí es donde vamos nosotros a empezar. El mensaje es qué podemos hacer para evitar tener diabetes, qué podemos hacer para prevenir las complicaciones. La que sigue. Muy bien. La diabetes generalmente en sus inicios no tiene síntomas. Entonces, cuando llega un paciente a consulta, pues a lo mejor me dice, oye, doc, fíjate que me he sentido muy cansado, como que ya no rindo. Si no hacemos una buena historia clínica, si no hacemos unas preguntas específicas, podemos estar pasando por alto que esta persona puede empezar con problemas en el manejo de su glucosa. O puede decir, ¿sabes qué? Fíjate que me hormiguea la mano, como que se me entume el piecito. Y pues a lo mejor lo podemos enfocar o lo podemos encaminar a que, pues estás mucho tiempo sentado en la oficina, puede ser tu columna por problemas de postura. Oye, doc, fíjate que como que ya no veo bien. Pues a lo mejor pues estás forzando la vista con la pantalla o estás viendo mucho la pantalla del celular, la tablet, o bien, incluso en los varones jóvenes, ¿qué cree, doc? Fíjese que tengo problemas para conseguir una erección. Empiezo con problemas de disfunción eréctil. Pues es el estrés, o chécate la próstata, y cosas que efectivamente no son síntomas específicos, pero puede ser el enemigo sigiloso, el que ya nos está dando a esas pequeñas pautas para hablar de una probable hiperglucemia, una probable intolerancia a glucosa, una improbable diabetes ya como tal. Incluso a veces yo digo, ay, mira, ¿qué crees que bajé de peso como 5 kilos? Y no estoy haciendo dieta, al contrario, estoy comiendo mucho, me da mucha sed, aguas. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso puede ser muy específica también ya de la enfermedad establecida. Entonces, nosotros como médicos tenemos una mnemotecnia que son las 4P, que es poliuria, el paciente orina mucho, polidipsia, polifagia, polidipsia es mucha sed, polifagia es mucha hambre y pérdida de peso. Entonces, si nosotros empezamos con indicios de cansancio, fatiga, pérdida de peso, orino más de lo normal, se me empiezan a entumir mis pies, mis piernas, mis manos. Es muy importante que acudamos a valoración médica. Es muy importante que incluso nuestro médico de primer contacto nos recomiende tomarnos una química sanguínea para que descartemos cualquier tipo de manifestación o síntomas tempranos. La que sigue, por favor. Muy bien, pues hablamos entonces del diagnóstico.
Ya fuimos a consulta, me siento cansado, estoy tomando mucha agua y estoy comiendo bien, no sé por qué me siento cansado, pero además siento que mi ropa me queda un poquito más aguada. Bueno, pues entonces me fui al laboratorio, me toman mi muestra de sangre y al analizarla detectan que mi glucosa en sangre en ayuno está en 126 miligramos o incluso es mayor. Híjole, puede ser que sea falso porque ayer en la noche me cené unos tacos con refresco, entonces me la voy a tomar la próxima semana que ya me cuide. Y entonces llego al laboratorio y ahora sale en 130. Y todavía no quiero hacerme esa idea, dejo pasar otra semana, me cuido, hago mi dieta, pero me la tomo y estoy en 126. Entonces, tres valores de glucosa medidos en periodos diferentes, el diagnóstico de diabetes es positivo. Hay otro medidor que es muy indirecto a largo plazo. Se llama hemoglobina glucosilada. Esta hemoglobina es una proteína que incluso permanece elevada conforme sea nuestro descontrol en la glucosa. Incluso nosotros lo tomamos como el que te quita el engaño. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo llego bueno, mi paciente llega al consultorio, mi asistente le toma su glucosa en el dedito y me aparece una glucosa de 90. Uy, súper bien, estás muy bien controlado, te felicito, pero ¿qué creen? Su glucosa, su hemoglobina glucosilada está en 8 o en 8.5. ¿Qué quiere decir? Que esta medición a lo largo de 3 meses se ha mantenido descontrolado mi paciente. Y si ahorita salió normal, fue porque, híjole, me toca la consulta con la doctora, entonces ahora sí me tengo que portar bien para que mi azúcar salga normal. Entonces, este índice de hemoglobina glucosilada nos puede dar un parámetro de qué tan descontrolado está el paciente e incluso podría darnos ciertos datos de llegar a una urgencia o bien incluso de una complicación que, bueno, pues aparte de dañar vasos, aparte de dañar vista, pues nos puede estar dañando ya nuestro corazón. Entonces, el diagnóstico lo hacemos tanto con glucosa en ayunas mayor o igual a 126 y una hemoglobina glucosilada en un valor de 6.5. Y la que sigue, por favor, Fer. Mientras nuestro cuerpo no esté controlado, es decir, mientras el azúcar siga caminando libremente por nuestros vasos sanguíneos, van a llegar va a llegar la glucosa a vasos muy pequeños y entonces, ¿qué va a hacer? Los va a empezar a dañar. Hablamos de un daño microvascular y macrovascular. Es como si, por ejemplo, yo creo que todos conocemos la fruta confitada, estos dulces de fruta confitada, en donde la cascarita o el dulce tiene una capita de azúcar. Bueno, pues nuestros vasitos sanguíneos también van formando esa capita de azúcar y van dañando, pues que el vasito pueda hacer su función normal, como es una contracción para enviar sangre, eh, puede empezarse a almacenar en los nervios, en las plaquitas, por lo tanto vienen las neuropatías o los dolores de las manos, el entumecimiento, el adormecimiento. Entonces, a más, ¿cómo les diré? A los órganos más externos. ¿Qué pasa con los internos? Pues el daño también a los vasos sanguíneos del corazón, del cerebro, de la retina, del riñón. Entonces, no nada más nos afecta, pues, que el azúcar esté libre, sino que también ese azúcar va dañando la capacidad de los vasos y de los órganos de realizar sus funciones normales. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues una retinopatía diabética. Hagan de cuenta que la retina es como una serie de Navidad. Recibe los estímulos y bueno, prenden y apagan las luces conforme va recibiendo las señales. Cuando hay una retinopatía, desafortunadamente los vasitos que se apagan no se vuelven a prender. En cuanto al riñón,
Es lo mismo, el riñón filtra, desafortunadamente las moléculas de glucosa son muy grandes para esa coladera y entonces lo que va haciendo es, si nuestro riñón era como una esponjita con las que se bañan los bebés, ahora nuestro riñón es como Bob Esponja, es o como un queso gruyere, es una materia que tiene grandes agujeros y que desafortunadamente eso hace que vaya perdiendo su función. Y pues la otra va reteniendo también eh, otro tipo de sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. En cuanto a los nervios, pues los va como, hagan de cuenta que en el nervio es como si fuera un cable de luz. Todos los cables pues están cubiertos con un plástico para que no hagan corto cuando se toquen. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la diabetes? A la larga, este plástico se va desgastando, queda el alambre, que en este caso sería nuestra fibra nerviosa, y queda constantemente estimulada. Por lo tanto, vienen esos toquecitos que nosotros lo manifestamos como entumecimiento, adormecimiento, hormigueo, dolor o incluso falta de dolor. En el caso de, de los pacientes con neuropatías y vasculopatías crónicas, pues no se dan cuenta, por ejemplo, que sus deditos están cambiando de color. ¿Por qué? Porque ya no sienten, porque ya tampoco hay un adecuado flujo sanguíneo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pierden toda la barrera protectora y pueden colonizarse con otro tipo de bacterias y entonces puede empezar a hacerse un pie diabético y es una infección, pues como no la vemos, no le damos la importancia adecuada, pues puede terminar en amputaciones. Entonces, esas son las complicaciones graves, delicadas, severas. Podemos llegar a un grado de insuficiencia cardíaca por daño también a los vasos del corazón. La que sigue, Fer. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los desafíos para controlar esta enfermedad? Pues, como ya vimos, estamos claros en que la diabetes nos afecta como personas, nos afecta, digamos, nuestro microambiente. Pero ahora, ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con ese ambiente que nos rodea, con ese macroambiente? Pues bien, si nosotros determinamos que la diabetes es un problema de salud pública, pues no nada más es el paciente el que se siente mal, no nada más es el paciente el que está gastando. ¿Por qué? Porque pues muchas veces tenemos que recurrir a servicios particulares, los medicamentos son carísimos y pues obviamente las complicaciones por la falta de cuidados no se diga. ¿Cuál es el impacto? Pues el impacto es en la economía. Y aquí vemos que no nada más es en la economía del paciente. ¿Qué sucede con un paciente diabético complicado? Pues muchas veces se tiene que incapacitar. ¿Qué es lo que sucede para el Seguro Social, para el ISSSTE, para estas instituciones de salud? Un paciente diabético, pues obviamente consume medicamentos, consume obviamente los servicios de hospital, consume servicios de laboratorio y pues todo esto cuesta. Por lo tanto, los presupuestos gubernamentales no alcanzan. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues obviamente hay carencias a nivel médico, carencia a nivel medicamentos, carencia a nivel hospitalario. Y pues obviamente los obstáculos para tratar, para controlar la enfermedad bajo estos dos impactos es la falta de recursos, la desinformación del paciente y la resistencia al que yo tenga que cambiar o modificar mi estilo de vida para evitar llegar a una complicación o a esta enfermedad. Entonces, nuestro papel es frenar todo esto, evitar que todo esto se presente y con esto, pues obviamente, modificar la salud de, pues, de los mexicanos. ¿La que sigue, Fer? Mm, creo que esto que les presento no es nada nuevo. Todos sabemos que debemos de comer bien, todos sabemos que debemos de hacer ejercicio, sabemos que debemos de controlar nuestro peso, y sabemos que debemos de evitar ciertas sustancias de uso común. En cuanto a la alimentación, solo les voy a comentar, no es que los alimentos sean malos,
pero el exceso sí nos ocasiona complicaciones. Entonces, podemos comer alimentos ricos en fibra, tenemos muchas frutas que se pueden consumir con cáscara, tenemos muchísimas verduras. Afortunadamente, nuestro país es muy rico en este tipo de alimentos. Y bueno, pues proteínas magras, proteínas que tenemos como son en las carnes blancas, en el pescado. Evitar comer tanto carnes rojas o bien aquellas que contengan una gran cantidad de grasa. En cuanto al ejercicio, la OMS considera que con 30 minutos diarios por 5 días estamos cumpliendo con el requisito o con el mínimo para que podamos mantenernos saludables. Entonces, podemos meternos a lo mejor a un gimnasio y digo, hoy miércoles, hoy jueves, me voy 2 horas y media y ya cumplí con los 5 de la semana. No, no es este. Así puedo yo salirme a caminar, así me puedo salir o me puedo poner en mi habitación a bailar, en mi oficina a hacer estiramientos. Mientras sean 30 minutos, esto nos va a ayudar, ¿de acuerdo? En cuanto al peso, bueno, tenemos un índice de masa. Esto, para que nosotros determinemos mi peso correcto, pues necesitamos incluso hacer o echar mano de las herramientas del nutriólogo, porque no me dejarán mentir, hay personas muy altas que hacen mucho ejercicio y el índice de masa corporal, pues obviamente está elevado. Entonces, a este paciente que tenga a lo mejor un índice de masa corporal de más de 30, yo no le puedo decir estás obeso. ¿Por qué? Porque hay que determinar incluso un parámetro aceptado ya, que es la circunferencia de cintura. Esto es que si yo tengo un índice de masa corporal elevado más una circunferencia de cintura por arriba de los parámetros, entonces sí, ahí sí puedo decir tienes sobrepeso o tienes obesidad. Y bueno, entre las sustancias más tóxicas para nuestro organismo está el fumar. El cigarro tiene más de 100 sustancias que no nada más son cancerígenas, sino que también disminuyen nuestro trabajo, nuestra oxigenación, nuestro daño microvascular, nuestro daño macrovascular y sobre todo disminuyen también el tiempo de vida de nuestras células. La que sigue, por favor. Ok. Eh, en la que sigue, bueno, pues podemos ver, bueno, cómo puedo hacer para tener una dieta equilibrada. De verdad, todos podemos comer sanamente sin necesidad de someternos a un plan de alimentación. Yo creo que cuando nos hablan del nutriólogo ya por sí tenemos una aversión. ¿Por qué? Porque sabemos que eh, nos quita todo lo que nos gusta, todo lo que es agradable. No es verdad, podemos hacerlo, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces, yo les invito a que hagan uso de sus servicios de nutrición y básicamente deben de incluir frutas, un ejemplo, la manzana o el plátano, verduras que pueden ser verdes, espinaca, brócoli, pero también puede ser calabaza, puede ser nopal, puede ser zanahoria, puede ser apio, chayote, hay muchísimas verduras. Cereales integrales, aquí sí, de preferencia que sean integrales. Hay arroz integral, hay avena. Y de las proteínas magras, les hablaba yo del pollo y del pescado. Eso no quita que un día puedan comerse un bistec de res sin grasa o incluso a lo mejor una porción de cerdo también. ¿De acuerdo? La que sigue. O, aunque ustedes no lo crean, esto existe, una Liga de la Salud, un apoyo gubernamental. Eh, la Secretaría de Salud tiene un programa excelente para lo que es una campaña de concientización, de promoción de la salud, una promoción enfocada en la detección temprana y en cambios en el estilo de vida saludable. Esto está por norma oficial, esto les aparece en la página de la Secretaría de Salud, cómo cuidar mi salud, cómo evitar, cómo disminuir los riesgos de padecer diabetes, pero ¿qué falta? La difusión, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que hay un programa de difusión y concientización,
Muchas veces estos programas son muy locales y hablamos de que, por ejemplo, médicos en servicio social tienen esta labor de dar a conocer los programas de salud y concientización. Pero conforme vamos subiendo estos estratos, por ejemplo, en el caso de enfermeras, trabajo social, que tienen que difundir esta información, no lo estamos haciendo. Nos estamos quedando muy cortos y cuando llega el paciente diabético, lejos de orientarlo, pues incluso hasta a veces salen regañados o sale enojado porque no hay lo que él requiere. Programas de atención médica, pues de forma externa sí. La diabetes es una enfermedad que podemos manejar de primer contacto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier médico tiene la capacidad teórica de detectarla, de controlarla. Y si empieza a detectar complicaciones, en ese momento puede derivar ya con los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas que ven diabetes? Pues el médico internista, el endocrinólogo, por supuesto hay que verlo nutrición, lo tiene que ver el oftalmólogo, muchas veces también el podólogo, el neurólogo, pero todo esto sí parte de el contacto con el médico general. ¿Y cuál es un apoyo financiero? Pues el apoyo financiero existe, sin embargo, es insuficiente, no alcanza. De verdad, somos muchos o son muchos diabéticos y estamos o se está priorizando en comprar, en cuidar y no en prevenir. Entonces, si nuestro país no puede, tenemos nosotros que echarle la mano. Empecemos por cuidarnos nosotros mismos y empecemos por ver de qué forma podemos apoyar a los diabéticos que están a nuestro alrededor. Me queda claro que no les vamos a dar dinero para los medicamentos, pero pues sí podemos acompañarlos a caminar, los podemos acompañar con sus alimentos, preparándoles una alimentación más sana, podemos verificar que sus uñas estén bien cortadas, que el zapato esté cómodo. Todo esto nos va a ayudar muchísimo y son pequeñas acciones que hacen de verdad grande el cambio. La que sigue, por favor. Bien, pues es aquí donde nosotros podemos empezar a activar ese escudo protector que tenemos. Cuando llueve, pues nos ponemos el paraguas. Cuando hace sol, si no prendemos el paraguas, nos ponemos una gorrita y nos protegemos del sol, aparte de usar nuestro bloqueador solar. Entonces, pues para evitar la diabetes, también puedo activar yo ese escudo. ¿Cómo? Modificando mi estilo de vida, modificando obviamente también mi forma de alimentarme, tratar de hacer ejercicio. Y bueno, pues, ¿por qué no? Hacer uso del sistema de salud y recursos. Hay que acudir en pacientes, se considera que de 30 a 40 años, hay que tomarnos la glucosa si no hay factores de riesgo una vez al año. Si ya hay factores de riesgo, hablamos obesidad, hipertensión, cualquier otro problema de salud, pues cada 6 meses. Y bueno, pues ya si somos diabéticos, definitivamente cada mes hay que acudir al servicio de salud, cada 3 meses tomarnos laboratorios. Entonces, la diabetes no es una sentencia en que me voy a morir a corto plazo, no es una sentencia que me voy a quedar sin ver, no es una sentencia a que me van a quitar una pierna, no es una sentencia a que me va a dañar mi riñón y voy a hacer diálisis peritoneal. Cuando nosotros logramos el equilibrio, combinamos nuestros hábitos personales con atención médica, la enfermedad incluso se vuelve prevenible, se controla, reduce el riesgo de padecerla e incluso en pacientes diabéticos bien controlados puede elevar la calidad de vida. Eso es muy importante. Si un paciente ya está enfermo, pero decide activar su escudo, decide hacer apoyo del uso del sistema de salud y los recursos, de verdad tenemos diabéticos saludables. Entonces, evitemos que sean la menor cantidad, tratemos de optar porque sea la mayor cantidad de diabéticos saludables, que sea
la menor cantidad de pacientes diagnosticados con diabetes y bueno, pues a la larga esto también de una u otra forma va a beneficiar no nada más a nosotros como personas, a nuestras empresas, sino también a nuestro sistema de salud y vamos a lograr un México mucho más sano, menos enfermo y por supuesto con un mayor desarrollo económico. La siguiente, por favor. Bien, pues entonces la conclusión es que tú eres el héroe de tu propia historia. Si tú actúas hoy, puedes prevenir la diabetes y puedes proteger la salud. El poder solamente está en ti, en la concientización. Y bueno, pues no me queda más decirles que hay que mantenernos activos, comer sanos y concientizar que la salud es la prioridad para nosotros como personas, como padres de familia, como hijos que tienen pues alguna pues necesidad de ayudar a sus papás. Si estamos sanos, pues todos trabajamos de manera adecuada. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Gracias, doctora Olga. Sin duda, esta información es de suma importancia para, pues, hacer conciencia de estos hábitos saludables que debemos implementar a lo largo de nuestra vida. Aquí hay varias preguntas en el chat y varias manitas levantadas. Voy a empezar con la primera pregunta de Ariadna Cortés. Em, Dice, ¿la diabetes es igual a retención de insulina? No, al contrario, la falta de insulina. Haz de cuenta que tienes el candado, pero no tienes la llave. Perfecto. Dice otra pregunta de Alejandro Pérez. ¿Es cierto que los sustos te pueden dar diabetes? Ok, muy buena pregunta. Fuera de que el susto nos dé diabetes, incluso a veces decimos un pan para el susto, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una reacción de alerta, que puede ser un susto, una noticia que nos impactó, que nos corretea un perro, liberamos una gran cantidad de sustancias que nos preparan para la huida o para como que para retener que nos desmayemos o nos caigamos, vamos a llamarlo así. Entre esas sustancias está la glucosa. La glucosa es una, pues, sustancia que se libera para que nos pueda dar energía en caso de que nosotros requeramos hacer un trabajo adicional. Eh, Pongo el ejemplo que yo voy por la calle caminando muy tranquilamente, escuchando mi música con mis audífonos, y de repente veo que atrás viene un perro de mí, corre, corre, corre. Entonces, ¿qué hago? Pues mis músculos empiezo a sentir calientitos mis músculos y a correr también. Todo ese calorcito precisamente es una cantidad de hormonas y de glucosa que se liberó en el momento para emprender la huida. Posteriormente ya dejé al perro atrás, me metí a un Oxxo, a lo que ustedes gusten, a la casa, donde sea, y empiezo a bajar, empieza a palpitar mucho mi corazón, pero me empieza a bajar ese calorcito. Entonces, sí, mi glucosa puede mantenerse elevada por un periodo incluso hasta de 12, 24 horas, pero si yo mantengo mis hábitos regulares, es muy raro que por el susto me dé la diabetes. El estrés puede ocasionar pequeñas elevaciones de glucosa, pero no te ocasiona diabetes como tal. Perfecto, gracias, doctor. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría compartirles un beneficio, un regalo que tenemos para ustedes el día de hoy. Como en cada webinar damos estos beneficios, el día de hoy para quienes contraten la jornada de salud en sus empresas, recordemos que en estas jornadas tenemos diferentes módulos en donde se dan asesorías, tanto nutricionales, emocionales, se revisa el estado de salud en general de los colaboradores. Y bueno, en esta ocasión, para quienes agenden o puedan contratar esta jornada de salud antes del 30 de abril, tienen un 10% de descuento. Ahora, algo importante. Actualmente en Salud Interactiva estamos implementando algo que se llama espejo inteligente.
Este espejo es un dispositivo que literalmente simula un espejo, te sientas enfrente de él y en menos de 30 segundos la inteligencia artificial de este espejo analiza tu rostro y una vez que analiza tu rostro te brinda información sobre diversos indicadores de bienestar. Entonces, queremos también que a las personas que adquieran las jornadas de salud, pues regalarles esta cantidad de chequeos inteligentes por esta tecnología que estamos implementando. ¿Vale? Entonces, quienes estén interesados en llevar esto a sus empresas, pueden enviar un correo a nuestra compañera Julieta Briceño, que es jbriceno@salud-interactiva.com.mx, solicitar más información. Si tienen alguna duda, con gusto ahí también podemos resolverla y hacer el apartado de su jornada de salud para obtener ambos beneficios. Vamos a continuar con las preguntas. Eh, por aquí, Lucía Santos nos dice, doctora, ¿dónde da consulta? Pues estoy a sus órdenes en el call center de Salud Interactiva y créanme que somos un equipo muy fuerte, nos encanta pues apoyarles, entonces cualquier duda, cualquier comentario, adelante, estamos ahí las 24 horas y los 7 días de la semana. Gracias. Si ustedes ya cuentan por algún medio de los beneficios de BRIM, de Medical Home, ustedes pueden llamar a nuestro área de concierge para que puedan tener alguna asesoría con la doctora. José Juan Isunza Cartagena nos pregunta, ¿se puede reversar la diabetes o la resistencia a la insulina? ¿Qué creen? Creo que es. Que sí. Fíjense que la diabetes, el riesgo lo vamos a tener, ¿eh? Y el riesgo está latente incluso hasta en la persona más sana. Puede empezar con diabetes. ¿Por qué? Porque depende, como vimos, de factores no modificables en una gran medida. Todos los genéticos, de verdad, que a veces tienen toda la familia diabética y es raro ver a un no diabético. Actualmente hay medicamentos que pueden apoyarnos muchísimo. De hecho, yo creo que el futuro de México, el futuro del mundo en México, pues estaría mejor que bajaran un poquito los costos, pero vamos a reducir definitivamente la aparición de pacientes diabéticos con el uso de los medicamentos actuales. Estamos hablando de GLP, algunos habrán hablado ya incluso de la vacuna para la obesidad, de vacunas para bajar de inyecciones para bajar de peso. Este tipo de medicamentos inicialmente se inició para manejar la diabetes. Entonces, se está investigando, ya están muchos de forma comercial y pues a lo mejor algún paciente que ya tenía ahí su hemoglobina glucosilada en los límites, de verdad que con el tratamiento, obviamente con el cambio de alimentación, con el cambio de estilo de vida o de ejercicio, no desarrollan una diabetes. Entonces, esto es pues muy padre para el área médica porque pues al final de cuentas vamos a evitar complicaciones. Muy posiblemente ya no vamos a detectar o, de 30 pacientes ya no vamos a detectar 20 diabéticos, a lo mejor vamos a detectar 10 o 15 a lo mucho, pero yo creo que con reforzar la educación en alimentación y ejercicio podemos bajarlo. Aquí lo único que faltaría es que estos medicamentos pues tuvieran un costo más accesible, que bueno, conforme vayan perdiendo sus patentes, yo creo que lo vamos a conseguir. Gracias, doctora. Por aquí, Maite Salas también pregunta, ¿cuánta fruta debería comer un niño entre 8 y 9 años? Muy bien. En algún tiempo había un comercial muy padre en la televisión que sacaba una manita y decía 5 frutas, 5 verduras, 5. Entonces, eh, pues al menos debe de comer de 3 a 5 raciones de fruta. Obviamente, esto tiene que estar determinado viendo el peso del niño, las actividades del niño. No es que todos los niños deban de comer la misma cantidad de fruta, la misma cantidad de verdura, la misma cantidad de proteínas. Cada uno de nosotros es individual, cada persona tiene diferentes estilos de vida. Hay niños que hacen, por ejemplo, aparte de la escuela, van al taekwondo, a la natación, al karate, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos niños necesitan más energía.
Por lo tanto, pues requieren un aporte de carbohidratos adicional que puede ser por las frutas. Entonces, es importante verificar cuánto pesa, cuánto mide, hacerle bien su historial clínico para determinar cuál es su estilo de vida, cuántas horas duerme, cuántas horas hace actividad y en base a ello determinar qué cantidad de frutas requiere. Gracias, doctora. José Juan nos dice, ¿el someterse a una cirugía o tratamiento para bajar de peso resolvería el tema de glucosa alta o diabetes? No, porque de nada me va a servir a mí que me pongan un balón en la pancita, que me hagan una cirugía bariátrica, que hagan algo en mi cuerpo para bajar de peso. Por supuesto, sí reduce el riesgo de padecer diabetes siempre y cuando, pues obviamente también modifique mi estilo de vida. Todas las cirugías bariátricas, todos los tratamientos para bajar de peso pueden reducir el riesgo de complicaciones, pero si ya eres diabético, te tienes que seguir cuidando. Entonces, a lo mejor no te vas a complicar, pero el 90% es el cuidado que nosotros ponemos. Perfecto. Por aquí también Gonzalo nos dice, a los que tenemos más de 50 años, ¿es recomendable evitar los alimentos y bebidas con un alto grado de harinas y azúcares, incluidos los dulces? Pues yo diría que no a los que tenemos más de 50. Yo diría que esto empieza desde que empezamos a comer, cuando empezamos la lactación en los bebés. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, normalmente a los bebés les empezamos con verdurita, zanahoria, chayote, espinaca, etcétera, etcétera. Pero como no tienen un gran sabor, pues entonces las mamás les empiezan a adicionar azuquitar o les empiezan a dar el Gerber y pues ya de ahí a tu cuerpo no lo engañas. ¿Qué prefieres, lo dulce o lo salado o lo insípido? Y entonces ahí de repente, ay, te portaste bien, te traigo un dulce. Te portaste bien, ay, hoy vamos a cenarnos un pan de dulce, una dona de chocolate. Y pues ese estilo de vida, esa alimentación, pues ya la traemos desde atrás. Entonces, debemos de limitar el uso de azúcares, de carbohidratos y refrescos desde la infancia. Aunque tengamos 50, 60, 70, 80, debemos de limitarlos, no eliminarlos, porque también pues es un gustito, pero que no se hagan excedentes. Gracias, doctora. Por aquí Roberto Rojas nos dice, ¿qué tan confiables son los aparatos que miden el nivel de glucosa? Ok, muy importante. Mientras te pinche el dedo y te salga una gotita de sangre, pueden ser confiables hasta en un 80-90%. Si son de los que te miden en el teléfono, de los que te miden los relojes que te miden según la glucosa, sin pincharte el dedito, no son tan confiables. Puede darte un parámetro de un 60-70%, pero no, yo prefiero hacer mi pinchazo, ver mi gotita de sangre y si no sale, entonces vete al laboratorio de inmediato, obviamente siempre con los síntomas. Preferiría que si se van a examinar, digo, a lo mejor de rutina diaria está bien, pero no dejen pasar su valoración cada 6 meses o cada año. Gracias. Eduardo Aguirre nos dice, ¿los sustitutos de azúcar como esplenda, fruta del monje y stevia también influyen en padecimientos como la diabetes? Pues no nos aportan gran cantidad de calorías, que es lo que tienen este tipo de sustitutos, son menos industrializados. eh, Al final, pues estamos consumiendo algo más natural, pero hemos abusado de ellos y entonces también al cuerpo se le olvida cómo trabajar. Y entonces nuestro cuerpo, en vez de trabajar de forma saludable, va inhibiendo ciertas funciones básicas. Y si abusamos de ellos, pues entonces a largo plazo nuestro hígado va a dejar de trabajar y eso pues ocasiona también complicaciones severas. No está mal que a lo mejor yo a mi taza del día le ponga pues medio sobrecito de stevia o de canderel o cualquier otro edulcorante, pero no abusar de ellos. Gracias. Por aquí veo que Gabriel Rodríguez y Erika Sánchez tienen la mano levantada. Voy a abrirle el Ajá, micrófono adelante. a Erika Sánchez para que pueda hacer su pregunta.
Listo, Erika, ya tienes abierto el micrófono, más bien habilitado, lo tienes que abrir para hacer tu pregunta. Ay, yo no escucho. No, no sé si levantó la manita por alguna razón, pero esperamos unos minutitos y mientras vamos con la última pregunta, que es de Mauro Hernández. Dice, ¿cuál glucómetro sería el más confiable? Um, para que nosotros lo tengamos en casa, cualquier glucómetro, pues comercial, fiable, no comprado en Temu, en Shein ni nada, comprado en una farmacia, y puede ser una marca de prestigio, una marca, por ejemplo, un Rocher, un One Touch, em, creo que son los más comerciales, pero que sí sea uno, garantía nuevo. Dos, obviamente que sea fácil adquirir los insumos, como es la plaquita detectora y o las tiras reactivas y la lanceta para la pluma. Actualmente casi son indoloros, entonces cualquiera, un One Touch, uno de Roche, uno de fabricación confiable médica, adelante. Gracias, doctora. Erika, ¿te gustaría aperturar el micrófono? Creo. Em, sí, bueno, Adelante, Erika, te escuchamos. te escuchamos. Ok. A mí me gustaría saber cómo argumentarle a lo mejor bueno, yo en mi caso me gustaría pues llamarle un poquito la atención a mis papás por el tema que hace poquito estaba hablando de cuando cenan mucho en mucho azúcar, pan y leche, que desde niños se tiene que acostumbrar a que no lo hagan y ahorita ya de grandes pues es diferente, ¿no? Pero sabemos que también pues puede hacernos daño. Claro, pues mira, es algo bien sencillo, bueno, no tan sencillo a lo mejor porque pues los usos y costumbres en México están muy arraigados. Y te entiendo totalmente, en pacientes de la tercera edad, hay incluso personas de la tercera edad que no, en la tarde no están contentos o no hacen digestión si no se toman su cerveza o su copita. Y digo, no está mal, de verdad, pero ¿qué te parece que los ayudemos llevándoles quesito panela, galleta habanera, y que en vez de cenarse el pan de dulce, pues se cenen tres galletitas con queso y le pueden poner un poquito de jitomate de piquito de gallo? eh, a lo mejor en vez de estar botaneando con papas, hacemos unas frutitas en tiritas con limoncito y sal. Digo, poquito a poquito podemos ir modificando esos hábitos, ¿no? O llevarles un yogurt natural sin azúcar y que le pongan la fruta picada. Entonces son como de forma indirecta, te cambio tu alimentación, pero te consiento también. No sé Muchas si esto te gracias. puede ayudar. Sí. Ok. Erika, por abrir tu micrófono. Gracias, doctora, por toda esta información. No sé, digo, ya para ir cerrando, si quiera dejarnos algún último mensaje. Pues creo que el mensaje va encaminado a que uno solo no puede cambiar al mundo, ¿verdad? Pero donde hay dos o más cabezas, así como se piensa mejor, se resuelve y se actúa mejor. Yo espero de verdad que el propósito de presentar este tipo de presentación de plática diferente, en diferentes formatos, porque estamos acostumbrados a algo más formal, pues nos ayuda también a llevar ese mensaje, que no se quede nada más en nosotros, sino que lo transmitamos y que podamos hacer algo, así como ese tip del quesito con galletas habaneras, pues en la oficina a lo mejor en vez de llevarte la coca o el refresco light, pues mejor una agüita de frutas con poquita azúcar, ¿no? Hacer ejercicio, levántate, si estás en tu asiento y ya tienes 30 minutos, párate y estírate, camina aunque sea al baño y aprovecha para tomarte un vasito de agua y regrésate. Yo creo que todo eso es válido, todo lo estamos haciendo por nosotros. Si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar. Así es, recuerden que
cambiar de repente hábitos malos que tenemos se vuelve muy complicado, pero hacer ajustes pequeños a nuestra rutina puede hacer esta gran diferencia. De verdad, doctora, muchísimas gracias. Gracias también al equipo que siempre está detrás en la preparación y organización de estos webinars. Gracias a ustedes que se tomaron una hora de su tiempo para estar aquí, para conocer, para informarse, para llevarse a casa estas pequeñas acciones y que puedan también compartir con su familia, con sus conocidos, con sus amigos. Recuerden que si están interesados en su empresa para poder hacer estas jornadas de salud y llevar este espejo mágico inteligente a sus empresas, mándenle un correíto a nuestra compañera Julieta Briceño. Ahí con gusto resolveremos todas las dudas que tengan y estaremos muy emocionados de poder asistir a sus empresas para poder mejorar la salud y la calidad de vida de sus colaboradores. Muchísimas gracias, gracias por todos los corazoncitos, por todos los comentarios. Nos vemos el siguiente mes con un nuevo tema más. Excelente día. Excelente día, hasta luego.